Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a continuar con el tema 5 de ciencias sociales, ¿vale? Hoy os voy a acabar de explicar, ¿vale? Para esta semana os voy a acabar de explicar el tema 5 en cuestión, ¿vale? Vamos a acabar de ver los contenidos esenciales. Como os podéis dar cuenta, voy explicando únicamente lo más importante, ¿vale? Porque sé que es muy difícil seguir las explicaciones en casa y estáis solos en casa y por eso intento explicaros únicamente lo que sea más importante, ¿vale? Eh, ya hemos tratado, lo último que vimos fue cómo se desarrolló, ¿vale? El Paleolítico y el Neolítico en la península ibérica, ¿vale? Pues nos queda por ver cómo se desarrolla la edad de los metales en la península ibérica y Baleares, ¿vale? Porque ya sabemos que la prehistoria tiene tres etapas principales que son Paleolítico, Neolítico y la edad de los metales. Pues no, como hemos ya visto el Paleolítico y el Neolítico en la península, pues nos queda ver la edad de los metales en la península y en Baleares, ¿vale? Como sabemos ya, porque también lo explicamos de manera general, la edad de los metales tiene tres etapas principales: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro, ¿vale? Eh, yo, si os dais cuenta, en cuando empiezan las etapas, subrayo, porque sabéis que lo de amarillo es lo más importante, lo que está subrayado, subrayo los años, ¿vale? Sé yo que los años es muy difícil sabérselo, al final, como siempre os digo en clase, los datos así exactos, al final es muy difícil de retenerlos en la memoria y se olvidan, ¿vale? Entonces, lo más importante para mí es que sepáis el orden. Por ejemplo, que la prehistoria está formada primero por el Paleolítico, después por el Neolítico y después por la edad de los metales. Y que en la edad de los metales primero encontramos la edad de cobre, después la edad de bronce y después la edad de hierro, ¿vale? Ese orden es lo que más me interesa que os sepáis, lo que me interesa, perdón, que os sepáis, más que los años exactos, porque yo sé que los años exactos se suelen olvidar, ¿vale? Bueno, comenzamos con la edad de los metales en la península de Baleares. Primera etapa dentro de esta edad de los metales es la edad de cobre, ¿vale? Como podemos intuir, y como ya dije en explicaciones anteriores, el nombre de la edad, si estamos dentro de la edad de los metales y pone edad de cobre, pues obviamente tendrá o se llamará así porque empiezan a trabajar con el cobre, ¿vale? Posteriormente con el bronce, pues cuando se llama edad de bronce porque trabajan con el bronce, y el hierro como que trabajan con el hierro, ¿vale? La edad de cobre, la primera, hace 3100 años antes de Cristo, ¿vale? Empiezan a trabajar con las técnicas de fundir el cobre, ¿vale? Hubo grandes movimientos de población y como también comenté cuando expliqué esta edad de los metales de manera general, pues aquí en la península también pasaba eso, que tuvo consecuencias. Como ya trabajaban con el cobre, eran capaces de construir armas mucho más eficaces, pues esto generaba guerras, ¿vale? Generaba diferencias sociales, generaba esclavitud, porque el que tenía las armas, por decirlo así, era el fuerte, ¿vale? En la región de Murcia, ojo, y en Almería, había grandes yacimientos de cobre, ¿vale? Y surgió una cultura, ¿vale? La cultura de los millares, que está basada básicamente en pueblos amurallados y con viviendas circulares. Esta cultura, ¿vale? Eh, Construía poblados amurallados y viviendas circulares. Estos poblados que se basaban en esta cultura tenían estas construcciones. Aquí podemos ver una imagen donde vemos cómo los pueblos están amurallados, ¿vale? Y cómo las viviendas eran circulares, ¿vale? Bien. Siguiente, edad de bronce. La edad de bronce, ¿vale? Comienza a principios del segundo milenio antes de Cristo. ¿Por qué? Porque aprendieron a mezclar el cobre con el estaño y obtenían bronce, que también lo utilizaban para hacer armas, ¿vale? Llegaron pueblos indoeuropeos y se da lugar a los pueblos llamados iberos, ¿vale? Eh, Bien. Aparecieron diversas culturas relacionadas con el bronce, ¿vale? En Almería, en la región de Murcia, se puede destacar la cultura de el Argar, ¿vale? Quizás hasta la habéis escuchado. Y está basada, a diferencia de la cultura familiar anterior, en estos poblados que se basaban en esta nueva cultura, estaban fortificados y eran viviendas
no circulares como los miliares. Aquí pone circulares, no, eran viviendas ahora rectangulares, ¿vale? Y ya encontramos enterramientos en vasijas de barro, ¿vale? Bien, aquí también se puede hacer un pequeño paréntesis de que en Baleares aparece una cultura que se llama la cultura talayótica, ¿vale? Que básicamente se basa en construcciones como, por ejemplo, las taulas. Aquí os pongo las taulas, ¿vale? Que son tipos de construcciones, ¿vale? Pues estas son taulas, ¿vale? Pues esta cultura se basa en construcciones como las taulas y otras, ¿vale? Que tampoco las voy a explicar todas. Y por último nos vamos a la Edad de Hierro, ¿vale? Alrededor del año 1000 a.C. eh, llegaron para comerciar los fenicios y los griegos, ¿vale? Y también llegaron los celtas de Iberia, ¿vale? Son los tres pueblos, por decirlo así. Bien, estos que he comentado construyeron o introdujeron, mejor dicho, el hierro. Y obviamente las armas de hierro eran todavía más peligrosas, ¿vale? Aquí podemos ver algunos utensilios que se comenzaron a fabricar con hierro, ¿vale? Aquí en la Edad de Hierro lo más importante es que nos sepamos la existencia de los fenicios, los griegos y los celtas de Iberia, ¿vale? Y que obviamente apareció el hierro. Y por último, dentro de esta edad de los metales, destacamos el megalitismo. ¿Qué pasaba con el megalitismo? Ya dijimos anteriormente que esto estaba relacionado con monumentos funerarios, con tumbas, ¿vale? Pues estos monumentos, estas tumbas de megalitos llegaron hasta la edad de bronce, ¿vale? Hasta la edad de bronce, ¿vale? Y en la península se puede destacar los menires y los dólmenes, ¿vale? Ya vimos anteriormente, cuando expliqué el megalitismo de manera general, ¿vale? Que los menires están formados por una sola piedra vertical, serán tumbas formadas por una timbra vertical, y los dólmenes estaban formados por grandes piedras verticales y horizontales, ¿vale? Bien. Estas dos páginas las trabajaréis el martes, ¿vale? Y la actividad que hay que realizar es la número 1, ¿vale? Bien. Pasamos a las dos últimas páginas del tema. A mí son personalmente las que más me gustan, porque explican de manera general cómo ha ido evolucionando la especie humana, cómo ha ido evolucionando el ser humano, ¿vale? Bien. De manera, para introducir, hay que decir que la evolución humana, cómo ha ido evolucionando el ser humano, recibe el nombre de proceso de hominización, ¿vale? Cómo ha ido evolucionando el ser humano, todo ese proceso recibe el nombre de hominización, ¿vale? Muy bien. Y también quiero destacar así de manera introductoria que para denominar una nueva especie, esto se producía cuando había muchos cambios. No, es decir, cuando había muchos cambios entre una especie y se iba transformando en muchas cosas, cambiaban muchas cosas de esta especie, pues se le ponía o aparecía, se le puede decir que se le introduce otro nombre. Aquí aparecen, o aquí os voy a explicar en estas dos páginas algunas especies generales e importantes, ¿vale? Es decir, que no quiere decir que la evolución humana se base únicamente en estas especies, ni mucho menos. Pero sí se puede decir que estas que aparecen aquí, Australopithecus, Gaster, antecesor, los neandertales y el Homo sapiens, sí se puede decir que son de las que más destacan, ¿vale? Por eso aparecen aquí en el libro, de las más importantes, ¿vale? Empezamos con el Australopithecus, ¿vale? Os vuelvo a repetir el tema de los datos numéricos de los años. Lo que más me interesa es que sepáis el orden. Primero apareció el Australopithecus, después Homo ergaster, después antecesor, después neandertales y después Homo sapiens. Eso es lo que más me interesa, el orden, ¿vale? Que lo sepáis. Australopithecus, ¿por qué? Comienzan aquí explicándolo el Australopithecus. Porque es el primer que se tiene total seguridad de que eran bípedos. ¿Qué quiere decir? Que caminaba con los dos pies únicamente, ¿vale? Y no en cuadrupedia, que sería caminar con los cuatro miembros, ¿vale?
Esto se tiene total seguridad de que eran bípedos, que caminaban de pie, ¿vale? Antes del Australopithecus no quiere decir que es el primero que caminaba de pie, porque hay, antes de este Australopithecus, hay otras especies que se cree que también puede ser que caminasen de pie, pero no se tiene total seguridad, 100%. Pero es muy probable que también ellos caminaban de pie, pero el Australopithecus se tiene 100% seguridad, ¿vale? Bien, voy a acercarlo. Bien. El Australopithecus quiere decir que apareció, es importante muy decir que apareció en África, ¿vale? Quiero que pongáis en lápiz que tenían un cerebro y una estatura muy pequeña, lo ponéis aquí en lápiz, cerebro pequeño y estatura pequeña, ¿vale? Bien, como he dicho, caminaban de pie y fabricaban herramientas muy simples. Siguiente, Homo ergaster, ¿bien? El cerebro era el doble de grande, ¿vale? Se cree que ya tenían un lenguaje articulado y hacían hachas talladas. Fue el primero en salir de África, ¿vale? Salió de África para recorrer y poblar Asia y Europa. Homo antecesor, ¿vale? Continúa por Asia y Europa, ¿vale? Y fueron los primeros en manipular sin temor el fuego, ¿vale? Porque eran los primeros que lo manipulaban sin temor. Lo que hizo que podrían pues, cocinar sus alimentos, calentarse, ver por la noche, defenderse de los animales, ¿vale? Lo dominaban y lo empezaron a utilizar sin temor, porque anteriormente tenían mucho miedo al fuego, porque no sabían lo que era, ¿vale? Bien. Seguimos con los neandertales, ¿vale? Estos habitaron en Europa, ¿vale? Tenían, como podéis ver en las imágenes, intentan con los dibujos reflejaros un poquito cómo eran, ¿vale? Qué apariencia física tenían, ¿vale? Aquí los tenemos. Y los neandertales tenían así un aspecto robusto, pecho ancho, ¿vale? Extremidades del corte eran peligrojos, ¿vale? Peligrojas y tenían los ojos claros, aquí lo veis en la imagen, ¿vale? Estaban ahí en el fuego y obviamente estos pues controlaban más el fuego. Traían piedra, perdón, y controlaban más el fuego, ¿vale? Desarrollaron su cultura en el Paleolítico Medio, ¿vale? Ya sabemos, ¿vale? Lo que hace referencia al Paleolítico Medio. Y ya nos llegamos a el Homo sapiens, ¿vale? Que llega a la actualidad, a la especie actual, ¿vale? Al día a día actual, ¿vale? A la actualidad. El Homo sapiens, extremadamente importante porque llega hasta la actualidad, ¿vale? Salió de África, ¿vale? Y se extendió por todo el mundo, ¿vale? En Europa llegaron a convivir, ¿vale? Con los neandertales, ¿vale? Que los tenemos aquí, ¿vale? Con los neandertales, ¿vale? Y se impusieron, es decir, ganaron, el Homo sapiens ganó la batalla, entre comillas, por decirlo así, porque eran más y controlaban más su tecnología, por decirlo así, ¿vale? Su dominio era mejor que su inteligencia, que los neandertales, ¿vale? Al principio tenían ojos azules y verdes, ¿vale? Y eran conocidos como la raza cromañón, ¿vale? Estos Homo sapiens, ¿vale? Habitan nuestro planeta desde hace 30.000 años de manera solitaria, ¿vale? En el que encontramos en la actualidad, ¿vale? Bien, este Homo sapiens, ¿vale? Las poblaciones se han ido mezclando, ¿vale? Por todo el mundo. Como sabemos, hay gran diversidad de color, ¿vale? En la piel de los seres humanos actuales. Y esto básicamente se basa depende del clima. Como ya hablamos anteriormente, el clima es súper importante para todos los seres vivos, pues obviamente para el ser humano también, porque produce adaptaciones, ¿vale? Y el clima, la alimentación, ha ido creando adaptaciones en el Homo sapiens, en la especie humana actual, ¿vale? Por eso tenemos esa diversidad actual, ¿vale? Y dos conclusiones finales, ¿vale? Actualmente somos la única especie, ¿vale? Que somos una especie fruto de la evolución, hemos ido evolucionando por el clima, ¿vale? Por la alimentación que cada uno llevamos. Y como sabéis, África, ¿vale? Se puede considerar la cuna de la humanidad, ¿vale? Esto lo habréis escuchado muchas veces, ¿vale? África es la cuna de la humanidad. Muy bien.
teniendo en cuenta esto, ¿vale? En estas dos páginas tendréis que hacer el jueves la actividad 2 y 3 y de esta manera habríamos acabado de explicar los contenidos esenciales de este tema 5, ¿vale? Como he dicho, lo he explicado de manera lo más fácil posible, es decir, lo más he intentado explicar lo más importante, lo esencial, ¿vale? Para que os quedéis con las ideas claves de este tema 5 que hace referencia a la prehistoria, ¿vale? Y nada, chicos, espero que me hayáis entendido. Cualquier duda podéis preguntarla por el grupo de padres, ¿vale? Como he dicho, el martes trabajaréis estas dos páginas y la actividad 1 y el jueves estas dos páginas, la actividad 2 y 3. Mucho ánimo, chicos y chicas.